Los trastornos del lenguaje configuran un grupo muy heterogéneo de alteraciones en el desarrollo adquiridas, caracterizados principalmente por un déficit en una comprensión, producción y uso de un lenguaje. A este término va a englobar un amplio grupo de patologías muy diversas en relación con un origen, evolución y por lo tanto con diferentes tratamientos y pronósticos. Dentro de esto se tiene varios tipos de habla y de lenguaje. Uno de ellos es el trastorno de la pronunciación, en este caso las dislalias. También los trastornos del ritmo y de la fluencia. Dentro de este entra el tartamudeo y el farfulleo. Los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje, expresivas o místicas. Afasias adquiridas durante el desarrollo. Una de ellas es el síndrome de afasia epilepsia y la otra la afasia infantil por la lesión hemisférica unilateral. En este caso vamos a hablar sobre la dislexia, el cual es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura de carácter persistente y específico. Este se va a dar en niños que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni social. Para saber si un niño tiene dislexia, es importante que desde muy pequeñito, si es que presenta alguna de estas dificultades, se le aplique un test. Uno de estos es Detective, el cual va a ayudar a que un niño sea diagnosticado a tiempo. Ahora, ¿qué es el Detective? Es una herramienta validada científicamente, donde se mejoran las actividades de lectura y escritura mientras juegas y te diviertes. Esta tiene una función de 24 habilidades cognitivas dirigidas tanto a las debilidades como a las fortalezas cognitivas. También permite detectar si tienes un riesgo de tener dificultades de lectoescritura y también te ayuda a mejorar este tipo de problemáticas mediante el uso frecuente de esta aplicación. En el siguiente video se da a conocer de qué manera se utiliza el Detective y cómo los niños pueden utilizar este medio para poder realizar las actividades. Haz clic sobre la letra diferente. Haz clic sobre labrado. Haz clic sobre la letra diferente. Haz clic sobre la letra diferente. Haz clic sobre la letra diferente. Haz clic sobre pamata. Haz clic sobre dapama. Haz clic sobre dabapa.
clic sobre la letra correcta. Haz clic sobre la letra que sobra. Haz clic sobre el error. Haz clic sobre bla. Haz clic sobre glis. Haz clic sobre pala. Por otra parte, la dislexia es un trastorno del aprendizaje con dificultades en la lectura, que presenta un patrón de aprendizaje con dificultades severas en el reconocimiento de las palabras a nivel escrito. Además de ello, estos individuos suelen manifestar poca capacidad de letreo y ortografía, siendo frecuente que también tengan algunas dificultades en el razonamiento matemático, discalculia. El principal problema de los sujetos con dislexia se da en la precisión con la que afrontan el hecho de leer, provocando la poca precisión en la lectura de las palabras. Dicha falta de precisión provoca la comisión de errores frecuentes, siendo los más comunes la presencia de omisiones de letras y sonidos, repeticiones y titubeos durante la lectura. Traslaciones de la posición de las letras dentro de una palabra, inserción de nuevos sonidos, sustituciones en sonidos o palabras o uso de derivados más frecuentes de esta. Además, la dislexia pocas veces aparece sola y produce muchos otros problemas de aprendizaje relacionados especialmente con la comprensión lectora. El hecho de que haya una muy baja velocidad lectora dificulta la comprensión del material leído, dado que se trata de un problema que se da en una fase temprana del desarrollo. Los efectos de la dislexia pueden provocar un mal ajuste en el entorno académico y laboral. También pueden provocar graves problemas de autoestima que pueden extenderse a lo largo de la vida. Es frecuente que el hecho de no poder leer correctamente causa que las personas con dislexia eviten la forma de activar la lectura, especialmente si leer se vuelve adversivo, debido a la insistencia en que lean correctamente. La dislexia es un trastorno del desarrollo neurocrónico, siendo el trastorno del aprendizaje más frecuente. Si bien los errores que se cometen en la lectura son normales a ciertas edades, para ser diagnosticado de este trastorno, es necesario que las habilidades lectoras estén muy por debajo de lo estable en un individuo del mismo nivel madurativo y del mismo nivel de inteligencia.
Tiene causas neurológicas de base genética y necesita ser tratado de cara a mejor la actuación y capacidad de adaptación a quien lo padece. Los tipos de dislexia. El primero, dislexia fonológica. Este es un tipo de dislexia que se presenta en un daño a la vía fonológica, pudiendo acceder a la lectura únicamente por la vía visual. De este modo, el lector es incapaz de asociar correctamente la palabra escrita con su equivalente pronunciado, leyendo únicamente a partir de la forma visual de la palabra. Es por eso que en este tipo de dislexia suelen cometerse muchos fallos a la hora de leer pseudopalabras, palabras inventadas, puesto que tienen a asociar las palabras de las cuales conocen forma con otras. Es frecuente también que hagan declinaciones de la palabra y fallan con frecuencia en las palabras con función. 2. La dislexia superficial. Este es un problema de lectura que se da esencialmente en la lectura de las palabras irregulares. La vía de acceso a la lectura dañada sería la léxica, teniendo que centrarse en los sonidos y en los fonemas propios de las palabras para poder leer. En este caso, quienes padecen este tipo de dislexia tienen problemas para leer las palabras de forma global, teniendo dificultades a la hora de asociar letras y sonidos. 3. La dislexia profunda. Puede enterarse a partir de considerar que tanto la vía fonológica como la parte léxica no funcionan correctamente. La persona lee a través de lo visual, pero al estar también esta vía dañada, los problemas son mucho más mayores, pudiendo parecer de errores de tipo semántico junto a otros propios de los otros dos tipos de dislexia. El tratamiento y las recomendaciones educativas. Tras el diagnóstico que se realiza mediante procedimientos y baterías de evaluación estandarizadas y populares como el TALE o el PROLEC, en escuelas y equipos de asesoramiento y atención psicopedagógica, el inicio del tratamiento debe iniciarse con la mayor celeridad posible de cara a evitar complicaciones y la facilidad en el desarrollo. El tratamiento al llevar a cabo dependerá de las habilidades del paciente, habiendo de adecuar la estrategia a aplicar según las posibilidades de cada caso. En un primer momento habrá que identificar las áreas más problemáticas con un fin de ir trabajando poco a poco y según se vaya mejorando introducir elementos más complicados. Otro problema que se da dando es la discalculia. Esta es una clase de dificultad del aprendizaje que afecta específicamente a las operaciones mentales relacionadas con las matemáticas y que no se puede explicar por la presencia de retraso mental o por una mala educación. Por decirlo de algún modo, en la dislexia afecta a la lectura, la discalculia afecta al manejo de los números y de la aritmética en general, especialmente en lo relacionado a las operaciones matemáticas más simples, como sumar y restar. Es por eso que la discalculia también es conocida directamente como dificultad en el aprendizaje de las matemáticas o como DAM. Esta es muy frecuente, ya que va acompañada por otras dificultades en el aprendizaje, como por ejemplo, la dislexia o la disgrafía. Dentro de esto se puede precisar que las dificultades concretas se manifiestan en cada caso, por ejemplo, en problemas en la lectura y en el dominio de las matemáticas solamente en la escritura. En cuanto a los síntomas de la discalculia, estos se agrupan en varias categorías y no pueden deberse a una lesión. Por otra parte, no existe solamente una causa junta por la cual se pueda decir que se origina por algo la discalculia. Es por eso que por el momento se asume que la discalculia tiene un origen multifactorial en el que están involucrados problemas de maduración de ciertas partes del cerebro, así como aspectos más psicológicos relacionados con la cognición y la gestión de las emociones. Se conoce como disgrafía a un fenómeno por el cual un niño normalmente o una niña presenta serias dificultades para escribir bien, ya sea por cuestiones de ortografía, caligrafía o ambos tipos de problemas a la vez.
Este se trata, por consiguiente, de un grupo de trastornos de la expresión escrita que a su vez puede ser englobado en la categoría de trastornos específicos del aprendizaje. Esta, a su vez, es una práctica que va frecuentemente acompañada de otros trastornos del aprendizaje como la discalculia o la dislexia. Los componentes de la escritura que pueden verse afectados por la disgrafía son varios, de modo que los síntomas de esta alteración también lo son. Entre los más destacados se encuentran los siguientes, teniendo en cuenta que siempre el rango de edad al que pertenece la persona. La caligrafía inconsciente o tan extraña que cuesta de leer, problemas para acentuar, mala gestión de los espacios entre palabras, frases y líneas, la mala puntuación, problemas gramaticales, sustitución de letras, uniones extrañas de palabra, agarre inapropiado del lápiz o bolígrafo. Existen tipos de disgrafía. En los casos de la disgrafía pueden ser clasificados en dos tipos principales según las características de las dificultades al escribir. Primero, la disortografía. Esta consiste en la presencia de problemas significativos en el aprendizaje de las normas de ortografía en la práctica de la escritura. Esta puede complicar mucho el proceso escolar y sus efectos permanecen de manera significativa en la adultez. También afectan, entre otras cosas, a la empleabilidad. Por otra parte, también tenemos la disgrafia motora. Esta tiene que ver con los problemas de postura, coordinación e integración entre movimientos de información visual en lo que refiere a la escritura. Además, estos dos tipos hay casos en los que es difícil clasificar lo que ocurre, dado que se da una gran variedad de síntomas y no resulta sencillo distinguir aquellos en los que hay problemas al nivel psicológico y aquellos en los que falla en algo más básico a nivel neurológico. Para los niños que poseen este tipo de trastornos, se puede aplicar la terapia del habla y la del lenguaje. Este tipo de terapia es de tratamiento para la mayoría de los niños con discapacidades del habla y aprendizaje del lenguaje. Las discapacidades del habla se refieren a problemas con producción de sonidos, mientras que los problemas con aprendizaje del lenguaje son las dificultades al combinar palabras para expresar ideas. Gracias.